Capítulo 91, Cortar y matar. La serpiente dorada de rayas plateadas miró con cautela la espada de viento ligero flotante con su lengua bífida parpadeando dentro y fuera de su boca. El increíblemente fuerte y afilado Sword Chi emitía un aire peligroso a su alrededor que la serpiente dorada de rayas plateadas podía sentir fácilmente, lo que hacía que no se atreviera a atacar sin cuidado. Jian Chen cerró lentamente los ojos mientras continuaba experimentando cuidadosamente la misteriosa sensación nacida de su espíritu controlando la espada. Después de esto, su intención cambió, y la Light Wind Sword se convirtió en un rayo plateado y voló hacia la serpiente sin que nadie la moviera, a una velocidad increíblemente rápida. Wush. Mientras la espada viajaba por el aire hacia la cabeza de la serpiente dorada de rayas plateadas, emitió un chillido penetrante. Antes de que la serpiente dorada de rayas plateadas pudiera reaccionar, la espada de viento ligero ya había perforado profundamente su cerebro. Inmediatamente, una herida profunda apareció en su cabeza y sangre fresca comenzó a fluir de ella, tiñendo la cabeza de la serpiente de un rojo sangriento. A pesar de que Jian Chen todavía estaba atado por la cola de la serpiente en el aire, ver la herida que le infligió a la serpiente lo hizo muy feliz. Como podía romper la primera capa de las defensas de la serpiente, esto significaba que Jian Chen tenía la posibilidad de decapitar y matar a la serpiente. Jian Chen una vez más usó su técnica de espada controlada por el espíritu para atacar continuamente a la serpiente. Wush. La espada de viento ligero bajo el control de Jian Chen parecía ser un relámpago de color blanco plateado mientras apuñalaba repetidamente a la serpiente dorada de rayas plateadas. Sin embargo, la dirección hacia la que estaba atacando ahora era el cuerpo de la serpiente. Siguiendo el rayo plateado de luz que brilló en el cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas, apareció otra profunda herida sangrienta. Aunque la herida no era leve, claramente no había dañado las regiones vitales de la serpiente. El corazón de la serpiente estaba ubicado a 7 pulgadas de su cabeza. Aunque este ataque había roto la piel de la serpiente justo encima de su corazón, su defensa proporcionó una resistencia tan poderosa que la espada de viento ligero no pudo dañar el corazón en absoluto. Sintiendo la capa de piel donde su corazón estaba siendo atacado, la serpiente se volvió más frenética. Rápidamente, la serpiente comenzó a enrollar su cuerpo alrededor de sí misma para poder proteger el lugar que acababa de ser atacado. Al mismo tiempo, la cola que se enrollaba alrededor del cuerpo de Jian Chen se aflojó y lo soltó. Ya no limitado por la serpiente, Jian Chen se dejó caer al suelo. Justo después de aterrizar, una fuerte ola de náuseas atravesó la cabeza de Jian Chen, pero el espíritu de Jian Chen la suprimió rápidamente. Usando su mano derecha como apoyo, Jian Chen se arrastró desde el suelo con cierta dificultad. Miró su brazo izquierdo que había perdido por completo toda sensibilidad. Al sentir que todo su cuerpo se había vuelto realmente débil, la expresión de Jian Chen cambió. Con un repentino estallido de poder en su brazo derecho, rasgó su propia ropa y vio que toda la sección de su cuerpo, desde el extremo de su brazo derecho hasta la mitad izquierda de su pecho, estaba completamente negra. El color también se extendía visiblemente por todo su cuerpo. ¡Qué veneno tan fuerte! La cara de Jian Chen se hundió. Solo había pasado un lapso de unas pocas respiraciones desde que la serpiente lo mordió por primera vez, pero dentro de este corto periodo, el veneno ya se había extendido a la mitad de su cuerpo. Tal ritmo de progresión hizo que Jian Chen se sintiera aterrorizado. Además, la parte más aterradora fue que su fuerza santa no pudo suprimir la propagación del veneno. Al recordar que la fuerza santa de la luz no pudo ayudar a suprimir el veneno, Jian Chen no dudó en absoluto. Mientras usaba su espada de viento ligero para luchar contra la serpiente dorada de rayas plateadas y evitar más ataques hacia sí mismo, comenzó a reunir rápidamente la fuerza santa de luz desde dentro de la esencia del mundo hacia sí mismo. Bajo el control de Jian Chen, la luz Saint Force comenzó a reunirse donde estaba Jian Chen con extrema velocidad. Al llegar a cierta concentración, un resplandor blanco y nebuloso apareció alrededor de su entorno y se hizo más fuerte muy rápidamente. En el lapso de unas pocas respiraciones, esa capa previamente nebulosa de brillo blanco se había transformado por completo en un fuerte resplandor blanco lechoso, envolviendo a Jian Chen en su interior. Era como si estuviera envuelto dentro de un capullo blanco, y aunque el brillo que irradiaba era fuerte,
no lastimaba los ojos. Dentro del capullo, la luz de la Fuerza Santa comenzó a entrar en el cuerpo de Jian Chen como un flujo constante. El veneno de reacción rápida finalmente se encontró con una obstrucción, y comenzó a disminuir enormemente. Sin embargo, ese fue el único efecto. Aunque la Fuerza Santa de la Luz podría provocar un efecto curativo milagroso y curar fácilmente muchos de los venenos de serpiente más fuertes del mundo, no fue así para el veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas. La luz Saint Force solo podía provocar un efecto represivo temporal. En el otro lado del capullo, la espada de viento ligero se transformó en un resplandor plateado que giraba en espiral alrededor de la serpiente sin cesar, dejando un círculo blanco plateado en el aire. Atrapada dentro de la espiral, la serpiente dorada de rayas plateadas miraba atentamente la luz mientras protegía la parte lesionada de su cuerpo, sin exponerla en absoluto. Incluso la serpiente ya se había dado cuenta de que su vida estaba siendo significativamente amenazada. Wush. La espada de viento ligero se arremolinaba alrededor de la serpiente con un sonido penetrante. En una fracción de segundo, la espada apuñaló la cabeza de la serpiente. Bajo el control del espíritu de Jian Chen, la espada de viento ligero era simplemente demasiado rápida, varias veces más rápida que si Jian Chen la balanceara personalmente. Antes de que la serpiente pudiera reaccionar, la espada había atravesado su cabeza una vez más. Silbido. Sintiendo un dolor agudo, la serpiente dorada de rayas plateadas comenzó a silbar de dolor mientras su lengua bífida se movía. Finalmente, abrió la boca de par en par y una espesa niebla gris de veneno de serpiente comenzó a salir flotando. La niebla se extendió rápidamente al resto del entorno. En un instante, la vida vegetal comenzó a marchitarse rápidamente. Incluso los árboles cercanos que tenían una vitalidad muy fuerte no pudieron resistir este veneno, se marchitaron cuando las hojas antes exuberantes se volvieron anaranjadas, cayendo al suelo lentamente, como si fuera otoño. A medida que la niebla venenosa impregnaba el aire del área circundante y se disipaba en los alrededores, los árboles que antes eran verdes y exuberantes comenzaron a marchitarse y marchitarse cuando entraron en contacto con la niebla. Cuando apareció por primera vez la niebla venenosa, Jian Chen contuvo la respiración de inmediato, ya que el capullo blanco lechoso se disipó rápidamente. Incluso con la luz Saint Force, el veneno de serpiente extremadamente peligroso no se pudo curar, por lo que Jian Chen tenía mucho miedo de esta niebla. Tomando prestada la cubierta de su niebla venenosa, la serpiente dorada de rayas plateadas comenzó a moverse, inmediatamente se deslizó hacia atrás para escapar. La infame serpiente que había sembrado el miedo solo con su nombre sentía temor en su corazón por la velocidad de la espada de viento ligero, ya que la serpiente no podía seguir los movimientos de la hoja. En una situación que amenazaba la vida como esta, la serpiente dorada de rayas plateadas había renunciado a perseguir a Jian Chen. Al ver a la serpiente tratando de huir, Jian Chen se puso ansioso. Sin dudarlo, ordenó a Lightwind Sword que lo persiguiera a la mayor velocidad posible. Como fue envenenado por el veneno de antes, definitivamente necesitaba la sangre de la serpiente dorada de rayas plateadas para curarse. De lo contrario, incluso si tuviera que usar la fuerza santa de la luz para suprimir la propagación del veneno, aún moriría al final. Esto se debió a que la fuerza santa de la luz era solo una medida temporal. Además, reunir la fuerza santa de la luz le costó mucho, por lo que Jian Chen no podría mantenerlo para siempre. La espada de viento ligero atravesó los bosques en un enorme rayo de luz. En un instante, alcanzó a la serpiente dorada de rayas plateadas y apuñaló su cuerpo cerca de donde estaba su corazón. Contra la rápida velocidad de la Lightwind Sword, la serpiente no tuvo tiempo de reaccionar, la espada penetró fácilmente su parte inferior y atravesó su corazón. Cuando la espada se clavó en su corazón, la serpiente dorada de rayas plateadas se sacudió fuertemente por última vez antes de detenerse bruscamente. Con un fuerte silbido desolado que sacudió los cielos, cayó al suelo sin vida. Uf. Jian Chen dejó escapar una larga bocanada de aire. El corazón que previamente había saltado a su garganta finalmente se había calmado, ya que Jian Chen finalmente había protegido su vida con éxito. Se escuchó un fuerte sonido metálico cuando la espada de viento ligero salió volando del cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas antes de volar por el cielo.
Luego brilló hacia Jian Chen y regresó a su mano derecha. Al ver la espada en su mano, Jian Chen reprimió la euforia en su corazón. Inmediatamente corrió hacia el cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas, necesitaba absorber la sangre para desintoxicarse. Tenía que hacerlo ahora ya que en la cordillera de la bestia mágica, cada momento retrasado se sumaba al peligro desconocido que existía. Caminando temblorosamente hacia el cadáver de la serpiente de casi 50 metros de largo, Jian Chen se arrodilló, agarró la parte sangrante del cuerpo de la serpiente para llevársela a la boca y comenzó a chupar la sangre sin dudarlo. Gudón. Gudón. Sin detenerse, Jian Chen continuó tragando la sangre de la serpiente a grandes tragos. Podía sentir claramente la energía especial dentro de la sangre de la serpiente cuando entró en su estómago. Dondequiera que esta sangre fluyó, el veneno que se arrastraba lentamente comenzó a disminuir instantáneamente, ya que la sangre rápidamente contrarrestó y curó el veneno. Sintiendo los cambios dentro de su cuerpo, Jian Chen comenzó a beber aún más sangre de serpiente a un ritmo aún más rápido, como si fuera un manjar delicioso del que no pudiera tener suficiente. Capítulo 92, Desgracia. Hasta que Jian Chen estuvo completamente lleno de sangre fresca de la serpiente dorada de rayas plateadas, incapaz de beber otra gota de sangre de serpiente, finalmente dejó de beber. Jian Chen inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un sonido cómodo, luego jadeó por aire. Dentro de su cuerpo, la enorme cantidad de energía de la sangre de serpiente se había acumulado en su estómago. Finalmente comenzó a asimilarse en sus venas a una velocidad extremadamente lenta, absorbida por el cuerpo. Al mismo tiempo, en la parte izquierda de su cuerpo, incluido el hombro donde estaba el veneno, el color de piel previamente negro se estaba desvaneciendo rápidamente, volviendo a un color de piel normal. Aunque la toxicidad del veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas era incomparablemente fuerte, con solo la sangre de la serpiente como cura, este proceso de desintoxicación también fue extremadamente rápido. No mucho después, el veneno dentro del cuerpo de Jian Chen se desintoxicó por completo. Aparte de las 2 marcas iniciales de mordeduras que quedaron en su hombro, el color de la piel de su cuerpo había vuelto a la normalidad. Al ver cómo su cuerpo estaba saludable una vez más, Jian Chen dejó escapar un suspiro de alivio. Fue una suerte que en el último momento cuando estaba luchando contra la serpiente dorada de rayas plateadas, logró matarla con éxito. De lo contrario, incluso si hubiera tenido la fuerza santa de la luz para ayudarlo temporalmente a suprimir la propagación del veneno, no habría podido vivir más de 3 días. Después de todo, no pudo mantener la fuerza santa ligera durante un largo periodo, ya que usar su espíritu consumió una cantidad extremadamente grande de energía. Parándose lentamente sobre ambos pies, Jian Chen evaluó la serpiente de color dorado que yacía en el suelo ante él con no poca emoción. La población de serpientes doradas de rayas plateadas no superó los 3 dígitos en el continente Tianyuan, por lo que se podría decir que es una especie muy rara. Además, el cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas era un bien extremadamente preciado. Esto no fue una exageración, mientras que la virulencia del veneno no tenía igual. Todo su cuerpo era un tesoro oculto. Se decía que la carne de serpiente no solo podía ayudar a mejorar la resistencia al veneno, sino también fortalecer el cuerpo interior. Aunque no sería tan monstruoso como la defensa de una serpiente dorada de rayas plateadas, todavía lo haría significativamente más fuerte que antes. Y se decía que la hiel de la serpiente dorada de rayas plateadas era un ingrediente medicinal de grado extremadamente alto que podría aumentar la inmunidad al veneno si se refinaba junto con la sangre de la serpiente dorada de rayas plateadas con un método especial. Incluso era posible crear un cuerpo que fuera inmune a miles de tipos diferentes de veneno, a menos que la toxicidad del veneno fuera más fuerte que la de una serpiente dorada de rayas plateadas u otra serpiente que fuera igualmente formidable. En todos los demás casos, ningún veneno bajo los cielos representaría una amenaza para la inmunidad de los 10.000. Los colmillos de la serpiente dorada de rayas plateadas también podrían sintetizarse en un arma mortal extremadamente horrible. Los colmillos estaban constantemente empapados desde el nacimiento en el veneno mortal día y noche, hasta el punto de que la calidad básica de los colmillos había evolucionado lentamente. En este punto, el veneno había contaminado por completo los colmillos, no se podía quitar,
y un solo golpe de esos colmillos inyectaría a cualquier enemigo con el veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas. Si no había sangre de serpiente dorada de rayas plateadas para actuar como antídoto, entonces el único resultado para alguien a quien se le inyectó el veneno fue la muerte. Este tipo de veneno era capaz de envenenar incluso a Even Saint Masters. Por supuesto, esta serpiente dorada de rayas plateadas específica no tenía un veneno lo suficientemente fuerte como para matar a un Even Saint Master en un breve momento, pero era lo suficientemente fuerte como para que nunca pudieran deshacerse por completo de él. En última instancia, morirían a causa de este veneno si no consiguieran el antídoto, la sangre de la serpiente. A pesar de que el veneno es muy fuerte, su toxicidad estaba directamente relacionada con la fuerza de la serpiente dorada de rayas plateadas. Cuanto más fuerte era la serpiente, más fuerte era su veneno. Si una serpiente dorada de rayas plateadas alcanzara la fuerza de una bestia mágica de clase 6, entonces su veneno definitivamente sería capaz de matar a un maestro santo del cielo en un instante. La piel de serpiente no solo era suave, sino que también era extremadamente duradera, lo que la convertía en un material extremadamente valioso para producir armaduras. Esto le dio un valor increíblemente alto. Y con respecto al saco de veneno, se consideró que no tenía precio. Este veneno, cuando se refina correctamente, se convertiría en un tipo de veneno inodoro e incoloro que podría pasar por alto cualquier tipo de detección de veneno o los sentidos de las personas. Con este veneno, incluso Even Saint Masters tendría dificultades para escapar de la muerte, ya que la única cura era la sangre de Silver Striped Golden Snake. El veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas apareció en el mercado varias veces, pero cada vez que aparecía, los hombres con motivos particularmente especiales pagaban precios altísimos para comprarlo. Recordando en silencio la información que había leído sobre los diversos materiales de la serpiente dorada de rayas plateadas en los libros, Jian Chen no pudo evitar sentirse emocionado. Esta fue la mayor ganancia que había obtenido desde que ingresó a la cordillera de la bestia mágica. Jian Chen se sintió especialmente tentado por la capacidad de ser resistente a la mayoría de los venenos. Sin dudarlo, Jian Chen comenzó a trabajar en el cuerpo de Silver Striped Golden Snake. Cuando se trataba de este cadáver, definitivamente no iba a ignorarlo como lo había hecho con las otras bestias mágicas. Después de gastar un poco de energía, Jian Chen finalmente arrastró el resto del cuerpo de la serpiente fuera de la hierba alta y lo apiló en un solo lugar. No fue hasta entonces que Jian Chen se dio cuenta de que esta serpiente dorada de rayas plateadas tenía en realidad 70 metros de largo. La fuerza de la serpiente dorada de rayas plateadas podría determinarse por el tiempo que duró. Una serpiente dorada de rayas plateadas de clase 1 tenía al menos 20 metros. Con cada aumento en la clase, crecería 20 metros de largo, hasta un máximo de 100 metros de largo en la clase 5. Cualquier serpiente dorada de rayas plateadas de clase 6 o superior ya podría manipular libremente las dimensiones de su cuerpo, por lo que era inútil tratar de clasificar uno por la longitud de su cuerpo. A juzgar por la longitud de esta serpiente, parecía que estaba a punto de pasar al rango de clase 4. Jian Chen recuperó el anillo espacial en su cuello que le había dado su padre cuando partió de la mansión Changyan. El espacio dentro del anillo espacial era incomparablemente más grande en comparación con el del cinturón espacial. Si quería llevarse esta serpiente de 70 metros de largo, la única solución posible era usar el anillo espacial para almacenarla. No había forma de que el cinturón espacial pudiera almacenar el cuerpo dentro de su pequeño espacio interno. Pero si Jian Chen quería almacenar la serpiente dorada de rayas plateadas de 70 metros de largo dentro de su anillo espacial, no era una tarea fácil. Justo cuando estaba a punto de comenzar, su rostro cambió repentinamente cuando giró bruscamente la cabeza. Donde miraba Jian Chen, vio salir las sombras de algunas personas dentro del follaje. Justo cuando Jian Chen los vio, descubrieron su existencia al mismo tiempo. ¡Qué terrible suerte! Jian Chen maldijo, temeroso de encontrarse con algún problema. Había un total de 20 personas que parecían ser mercenarios de su equipo. En el momento en que vieron a Jian Chen, todos los mercenarios parecían un poco estupefactos. Haber encontrado a Jian Chen, estaba claro que esto era inesperado. Sin embargo, inmediatamente después,
sus ojos se dirigieron al cuerpo enroscado de la serpiente dorada de rayas plateadas. Caminando al frente de los otros mercenarios había un hombre de mediana edad que parecía tener alrededor de 40 años. Después de que su mirada se posó en la serpiente dorada de rayas plateadas, su ceño ligeramente fruncido, revelando una expresión de profunda reflexión. Entonces, como si recordara algo, sus ojos brillaron al darse cuenta. Una mirada de alegría extrema se apoderó de todo su rostro en un instante. Como si no pudiera creer lo que veía, continuó enfocándose en el cuerpo de la serpiente detrás de Jian Chen. Gritó: serpiente dorada de rayas plateadas. Esta es en realidad la serpiente dorada de rayas plateadas. Las palabras del mercenario causaron que todos los demás mercenarios detrás de él quedaran atónitos, como si nunca antes hubieran oído hablar de una bestia tan mágica. No mucho después, los recuerdos que tenían sobre la serpiente dorada de rayas plateadas volvieron a ellos, lo que provocó que sus rostros cambiaran uno por uno. Las miradas de asombro y duda llenaron sus rostros cuando miraron el cadáver de la serpiente detrás de Jian Chen y lo evaluaron. Después de una inspección más cercana, más y más gritos de sorpresa que no pudieron reprimir resonaron en el aire. Así que esta es la serpiente dorada de rayas plateadas. Esta es realmente la serpiente dorada de rayas plateadas, se ve exactamente como lo describen los rumores. No pensé que nos encontraríamos con una serpiente dorada de rayas plateadas aquí, somos ricos. Todo tipo de comentario sorprendido salió de la boca de los mercenarios cuando sus ojos comenzaron a calentarse al mirar a la serpiente dorada de rayas plateadas. La avaricia de la codicia en sus ojos se mostró en sus rostros, no trataron de ocultarlo. Jian Chen suspiró para sí mismo. No pensó que un evento tan desafortunado sucedería en un punto tan crucial. Esto definitivamente era lo último que había querido, fue una pena que el destino no saliera como él había deseado. Ocultando rápidamente su anillo espacial, el brillo plateado de su espada de viento ligero apareció en su mano una vez más. Sin dudarlo, desapareció en un borrón mientras cargaba hacia el grupo de mercenarios. Las personas frente a él ya habían reconocido la serpiente dorada de rayas plateadas y su valor. No tenía sentido seguir contemplando, ya que Jian Chen sabía que estos mercenarios intentarían quitarle el cuerpo por cualquier medio necesario. Definitivamente no había lugar para la negociación. Jian Chen cruzó los 30 metros entre ellos en un instante, la espada de viento ligero golpeó de inmediato. Viniste. Bueno. El hombre de mediana edad que era el líder no era débil en absoluto y volvió a su sentido. Una expresión fría se apoderó de su alegría anterior mientras miraba a Jian Chen, se burló y convocó una gran espada en su mano. Con un solo movimiento, cortó al Jian Chen que cargaba. Justo cuando la espada del hombre de mediana edad estaba a punto de golpear a Jian Chen, la trayectoria de Jian Chen cambió repentinamente. Esquivó la espada y rodeó al hombre de mediana edad, atacando al grupo de mercenarios que estaban justo detrás del hombre. Capítulo 93. Silenciar matando. Al ver a Jian Chen venir hacia ellos a una velocidad tan alta, todos los mercenarios recobraron el sentido y convocaron a sus armas santas en preparación para atacarlo. Jian Chen no quería enredarse con ellos, así que en lugar de recibir los golpes de frente, esquivó sus ataques y rápidamente se movió a sus lados. En un instante, su espada cortó los cuellos de dos mercenarios. Cuando la luz plateada desapareció, los dos mercenarios se pusieron rígidos mientras la luz de sus ojos se desvanecía lentamente. De sus cuellos, un lento hilo de sangre comenzó a fluir para que todos lo vieran. En el siguiente instante, la sangre de repente comenzó a brotar de sus heridas mientras los cuerpos caían lentamente al suelo. Sin disminuir la velocidad, Jian Chen pasó junto a los dos cadáveres y cargó contra los últimos mercenarios en un abrir y cerrar de ojos. Estos eran los más débiles del grupo y, por lo tanto, fueron los primeros objetivos de Jian Chen. Aunque había alrededor de 20 mercenarios en total, la mayoría de ellos eran solo santos y grandes santos. Solo el primer hombre de mediana edad y otro fueron maestros santos. Usando los pasos profundos, Jian Chen inmediatamente parpadeó detrás del grupo. Su espada de viento ligero brilló mientras los mercenarios continuaban cayendo sobre su espada. Los mercenarios que eran solo santos no pudieron hacer nada contra un ataque tan rápido. Como no pudieron reaccionar en absoluto,
no había forma de que pudieran resistirse. En el tiempo que tomó tomar un respiro, los mercenarios que apenas estaban en el nivel santo habían muerto por la espada de Jian Chen. Las personas restantes que tenían el nivel de gran santo o superior ya habían comenzado a prepararse para defenderse de Jian Chen. Incluso después de matar a todos los santos débiles, Jian Chen no se detuvo en absoluto. La espada de viento ligero se convirtió en un relámpago plateado cuando se balanceó hacia uno de los mercenarios del gran santo a su lado. Al ver un ataque tan rápido venir hacia él, la cara del mercenario cambió de inmediato. Como no había tiempo para esquivar, solo podía arrojar desesperadamente su hacha de batalla frente a él. Pero la espada de viento ligero de Jian Chen era como una víbora. Con un solo movimiento, su trayectoria descendió repentinamente y cambió de apuntar a la garganta del mercenario a su corazón. PFT. Esta vez, el mercenario gran santo no pudo reaccionar. El rayo plateado que era la espada de viento ligero se incrustó profundamente en el lado izquierdo del pecho del hombre, perforando directamente su corazón. Tan rápido como entró, la espada fue inmediatamente sacada del pecho del hombre. Jian Chen luego comenzó a moverse para atacar ferozmente a los otros mercenarios. Al ver a sus camaradas morir tan rápido frente a sus ojos, los mercenarios restantes gritaron de ira y conmoción. «Bastardo, ve a morir. Devuélveme la vida a nuestros camaradas». Los mercenarios restantes del Gran Santo se unieron y levantaron sus armas santas para atacar a Jian Chen desde varias direcciones y sellar cualquier posible ruta de escape que Jian Chen tuviera. Jian Chen soltó una mueca sutil antes de balancear su espada de una manera que dejó un rastro de media luna plateada detrás. Como un rayo, la espada atravesó a los otros grandes santos. Timbre. 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 En ese breve momento, la espada de Jian Chen golpeó rápidamente a 3 de las armas santas de los mercenarios. Con cada colisión, sonaba un sonido metálico, pero Jian Chen se había balanceado tan rápido que era difícil diferenciar las armas por separado, ya que el sonido era como el de una sola colisión fuerte. En el momento en que la espada de viento ligero hizo contacto, una gran cantidad de fuerza se transmitió a través de las armas santas de los mercenarios. Al sentir la retroalimentación que se les transmitió, las caras de los mercenarios cambiaron. Incapaces de controlar sus cuerpos, se vieron obligados a retroceder unos pasos. Ninguno de ellos había pensado que una espada tan delgada contendría un poder que definitivamente no era inferior al de los demás. El destello de luz en ese instante brilló intensamente con intención asesina. Aprovechando la oportunidad que le dieron las personas que sufrían de parálisis temporal, Jian Chen se acercó al mercenario inmóvil. La espada de viento ligero quedó cubierta por una densa capa de chi de espada, y rápidamente se disparó hacia el cuello del mercenario. Frente a una espada tan rápida, el mercenario ni siquiera había logrado recuperar el equilibrio, no podía oponer ningún tipo de resistencia. Durante su momento final, su expresión de conmoción e ira al ver la espada de viento ligero ya había atravesado profundamente su garganta. De repente, la sangre fresca brotó directamente del agujero, cubriendo completamente a Jian Chen, cuando la espada atravesó completamente el cuerpo y salió de la herida. Justo en este momento, un fuerte vendaval atacó a Jian Chen por la espalda. Los ojos de Jian Chen brillaron cuando inmediatamente sacó su espada del cuello del mercenario que acababa de matar. Jian Chen se dio la vuelta con su espada de viento ligero mejorada con chi de espada, y rápidamente empujó su espada detrás de él como un relámpago de color blanco plateado. Sonido metálico. Las dos espadas del ancho de los dedos chocaron contra la hoja de 3 pulgadas de ancho en el aire. Ni Saint Weapon obligó al otro a retroceder, y los dos quedaron atrapados en algo así como un punto muerto. Sin embargo, nadie se había dado cuenta de que en el momento en que las espadas chocaron, el brazo derecho de Jian Chen se sacudió 2 veces después. Los ojos de Jian Chen giraron hacia arriba para mirar al dueño de la gran espada con frialdad. Era el mercenario de mediana edad que había hablado por primera vez antes. El hombre lo miraba con una expresión extremadamente nublada, pero sus ojos estaban llenos de una intensa intención asesina. ¡Ja! El hombre de mediana edad gritó enojado, la sed de sangre brilló en sus ojos. Su mano izquierda se cerró en un puño y lo disparó hacia Jian Chen, trayendo consigo un viento frío y amargo.
Los ojos de Jian Chen brillaron con frialdad mientras se burlaba. Contra el fuerte puño del hombre de mediana edad, no correría, en cambio, Jian Chen levantaría su propio puño sin miedo. Estallido. Los puños chocaron entre sí con un fuerte golpe. En el momento del contacto, una poderosa onda de choque salió de entre los dos y afectó todo en todas las direcciones. Bajo esta fuerza casi invisible, los árboles que rodeaban a los dos combatientes comenzaron a balancearse. Incluso algunas de las malas hierbas cercanas fueron inmediatamente aplastadas contra el suelo. En cuanto a los dos luchadores, la fuerza de sus golpes provocó una poderosa réplica que obligó a los dos a retroceder unos pasos. Finalmente, a una distancia de 10 metros, el guerrero se balanceaba de un lado a otro mientras esperaba al oponente. El hombre de mediana edad miró a Jian Chen con una mirada intensa. «Joven, eres bastante rápido, me encantará deshacerme de ti». Los mercenarios restantes del Gran Santo comenzaron a reunirse detrás del hombre de mediana edad. Cada uno de ellos le gruñó a Jian Chen con una mirada de enojo. Jian Chen miró fríamente al grupo de mercenarios sin decir una palabra. Dado que ahora descubrieron la serpiente dorada de rayas plateadas, Jian Chen no tuvo otra opción que silenciarlos. Con las experiencias de su mundo anterior, Jian Chen no era un nuevo joven sin experiencia, sabía que si se filtraban las noticias sobre la serpiente dorada de rayas plateadas, le traería una cantidad interminable de problemas ya que la serpiente era una fuente de ganancias muy valiosa. Muchos de los principales clanes ricos irían a la guerra para obtener la serpiente dorada de rayas plateadas. Si se encontrara con esos clanes, sería incluso peor que sus problemas actuales con la secta Huaun, por lo que esto era algo que Jian Chen quería evitar a toda costa. Así, con esta oportunidad. Solo quedaban 11 mercenarios en el grupo aparte del santo maestro de mediana edad. Otro hombre que parecía tener 30 años también poseía una fuerza cercana a Saint Master. Entre este grupo de mercenarios, solo ese hombre de 30 años y un hombre de mediana edad podían amenazar a Jian Chen. Al ver que Jian Chen no estaba hablando, el hombre de mediana edad habló en voz alta: «Mis hermanos, ataquen conmigo. Si lo matamos, no solo se vengarán nuestros camaradas muertos, sino que esa serpiente dorada de rayas plateadas será nuestra. Si podemos tomar esa serpiente dorada de rayas plateadas, entonces ya no tendremos que arriesgar nuestras vidas en la cordillera de la bestia mágica para obtener ganancias». Con eso, el hombre de mediana edad cargó hacia Jian Chen, con el resto de los mercenarios siguiéndolo justo detrás de él. Jian Chen todavía no dijo nada, pero el espíritu de lucha dentro de su corazón inconscientemente había alcanzado un punto alto. Levantando la espada de viento ligero, Jian Chen activó sus pasos profundos y voló hacia el grupo de mercenarios. Desira. Al ver la carga de Jian Chen, los ojos del hombre de mediana edad revelaron la intención asesina dentro de ellos. Levantó su gran espada en el aire para prepararse para dividir la cabeza de Jian Chen en dos más tarde. Jian Chen se burló una vez más, no tenía ningún deseo de reunirse con el hombre de mediana edad. Alterando su camino, se deslizó junto al hombre y siguió adelante para luchar contra los mercenarios más débiles. Pero el hombre de mediana edad ya había perdido antes con las mismas tácticas. Solo podía ver la gran espada cambiar repentinamente de ángulo en el aire cuando el camino cambió solo con la fuerza bruta. Luego, la gran espada siguió detrás de Jian Chen, pasó su sombra y luego continuó cortando horizontalmente hacia Jian Chen. La gran espada definitivamente también fue rápida. Mientras viajaba hacia la espalda de Jian Chen, llevó una fuerte ráfaga de viento que inmediatamente cortó la cintura de Jian Chen sin obstrucciones. Sin embargo, no había signos de una sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad. En cambio, su mirada se endureció cuando se dio cuenta de que el cuerpo de Jian Chen desaparecía gradualmente. Imagen de espejo. Gruñó. Capítulo 94, Aniquilando a todos. Evitando la gran espada del hombre de mediana edad, Jian Chen apareció frente a los otros mercenarios con su espada de viento ligero, apuñalando varias veces en una sucesión ininterrumpida. Al mismo tiempo, los mercenarios levantaron sus armas santas una tras otra para golpearlo. Ding ding ding. Se podía escuchar el ruido de muchas armas chocando. En un breve momento, Jian Chen usó una velocidad inimaginablemente rápida para cortar docenas de veces,
lo que provocó que las armas santas con las que los mercenarios lo atacaran se desviaran de sus trayectorias originales. Posteriormente, las acciones de Jian Chen no contenían dudas ya que la espada de viento ligero en su mano emitía un brillo de espada indistinto. Aprovechando el momento en que los mercenarios intentaban recuperar el control de sus armas santas en sus manos, la espada de viento ligero se transformó una vez más en docenas de destellos blancos plateados que perforaron hacia afuera. PF. 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 En ese breve momento, la espada de viento ligero de Jian Chen apuñaló 3 veces, cada una golpeando con precisión las gargantas de 3 mercenarios diferentes. Sus cuerpos se pusieron rígidos de inmediato cuando sus gargantas comenzaron a gotear sangre, tiñendo sus cuellos de rojo. Lentamente, sus cuerpos cayeron al suelo. En ese momento, un sonido agudo que transportaba una gran cantidad de poder atravesó el aire, zumbando desde un lado. Al sentir esta fuerza que apareció repentinamente de la nada, Jian Chen inmediatamente se dio la vuelta y se movió hacia un lado 2 metros. Pero antes de que Jian Chen pudiera llegar a un lado de manera segura, otra oleada de viento llegó a Jian Chen y llegó justo frente a él en un abrir y cerrar de ojos. La cara de Jian Chen no cambió en absoluto cuando trajo su espada de viento ligero para bloquear el ataque frontal. Sonido metálico. Una enorme espada se estrelló fuertemente contra la espada de viento ligero de Jian Chen, lo que provocó que Jian Chen volara hacia atrás sin control unos cuantos metros. Wush. Mientras Jian Chen volaba por el aire, una larga lanza plateada persiguió el corazón de Jian Chen con un silbido ensordecedor. Al sentir que la lanza plateada tenía una gran cantidad de fuerza santa dentro, Jian Chen se volvió solemne cuando vio que el segundo maestro santo finalmente había tomado medidas. Jian Chen pisoteó el suelo con fiereza, dejando una profunda huella mientras impedía a la fuerza que su cuerpo retrocediera continuamente. Su mano derecha temblaba cuando su Light Wind Sword cortó la lanza frente a él sin miedo. Timbre. Las puntas de la espada de viento ligero y la lanza chocaron entre sí en el aire. Al ver esto, los ojos de Jian Chen brillaron con frialdad cuando una intensa cantidad de Sword Chi escapó de su espada. Se transmitió a través de la lanza hacia el hombre de 30 años. Al darse cuenta de lo que Jian Chen estaba planeando, el hombre de 30 años se burló. Después, una enorme cantidad de fuerza santa salió de su cuerpo, corriendo a lo largo de la lanza hacia la espada de viento ligero. Impidió que el Sword Chi de Jian Chen en la lanza se moviera más cerca. Inmediatamente después, el Sword Chi dejó de avanzar momentáneamente debido a la colisión con la inundación de Saint Force que se movía como un caballo salvaje al galope. Esto debilitó su velocidad de avance. Los ojos de Jian Chen brillaron peligrosamente cuando comenzó a aumentar la cantidad de energía para luchar contra el hombre. Inmediatamente, una intensa cantidad de Sword Chi surgió hacia afuera, chocando contra la fuerza santa del otro hombre sin miedo. Estallido. Cuando la espada chi única de Jian Chen hizo contacto con la fuerza santa del otro mercenario, se escuchó una fuerte explosión. La energía del contacto explotó hacia afuera, con Saint Weapons colisionando como epicentro. La onda de choque hizo que los dos luchadores fueran lanzados hacia atrás. A cada paso que daba, el mercenario dejaba una profunda huella al pisar con fuerza el suelo. Sin embargo, el cuerpo de Jian Chen parecía incomparablemente ágil. Cuando los dedos de sus pies tocaron ligeramente el suelo, se balanceó momentáneamente antes de sacudirse rápidamente ese impulso hacia atrás. Sin embargo, justo cuando Jian Chen estabilizó su cuerpo, una fuerza feroz vino detrás de él y se acercó a su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. La cara de Jian Chen cambió ligeramente. Solo por su reciente encuentro contra ese mercenario, había consumido mucha energía. En este momento, le faltaba algo de fuerza y no pudo reunir suficiente fuerza santa para resistir el ataque increíblemente fuerte de Saint Master detrás de él. En un momento de desesperación, Jian Chen rodó al suelo para evadirlo, pero aún así, la gran espada le había dejado una herida en la espalda, tan profunda que incluso se podía ver el hueso. Desira. Al ver que ahora tenía la ventaja, levantó su espada sin piedad una vez más para cortar a Jian Chen. Sintiendo una sensación de ardor agudo en la espalda, Jian Chen se mordió el labio cuando su mano izquierda golpeó el suelo. Todo su cuerpo inmediatamente voló hacia arriba. Luego,
su cuerpo se torció ligeramente hacia un lado, esquivando apenas el segundo golpe de espada del hombre por un pelo. Sin embargo, su Lightwind Sword brilló como un relámpago cuando atravesó al mercenario mayor a una velocidad extremadamente rápida. El mayor estaba alarmado. Como acababa de blandir su arma santa, era demasiado tarde para retirarla y defenderse. Obligado por la situación desesperada, el hombre inclinó la cabeza por poco para esquivar la espada que lo perforaba en la garganta. Sin embargo, a pesar de lograr esquivar el golpe fatal, la espada aún le había dejado una pequeña muesca en el cuello que goteaba sangre. Con una sonrisa sombría, Jian Chen torció la muñeca para permitir que su espada de viento ligero persiguiera el cuello del otro hombre una vez más, antes de que el hombre pudiera reaccionar. Inmediatamente después de que la espada de viento de luz plateada brilló en el cuello del hombre, su rostro se puso rígido cuando la sangre comenzó a salir de su cuello en pequeñas oleadas. Tetu, los ojos del hombre se abrieron de par en par mientras miraba a Jian Chen con incredulidad. Se esforzó por levantar la mano, el dedo temblaba lentamente mientras señalaba a Jian Chen. Parecía como si quisiera decir algo, pero la herida en su cuello se lo impidió. Al final, el hombre se derrumbó sin decir palabra en el suelo. Al ver al hombre muerto, los mercenarios restantes solo podían estar extremadamente conmocionados. Comenzaron a mirar a Jian Chen con expresiones de extremo temor. Al matar al hombre de mediana edad, Jian Chen no dejó tiempo para que los otros mercenarios recuperaran el aliento. Con su Lightwind Sword, comenzó a correr hacia las personas restantes. Al ver acercarse a Jian Chen, el único mercenario de Saint Master restante avanzó para bloquearlo. Con un empujón, su larga lanza desapareció de inmediato y reapareció en un borrón hacia Jian Chen. Los otros mercenarios del Gran Santo se habían sentido intimidados por la muerte del Santo Maestro de mediana edad y tenían miedo de cargar hacia adelante. La idea de retirarse ya se había plantado en sus corazones. Si no fuera por el otro mercenario de nivel Saint Master, entonces ya se habrían escapado hace mucho tiempo. Ding ding ding. Una serie de sonidos de colisión cantados en todo el bosque cuando Jian Chen y el mercenario de 30 años intercambiaron una docena de golpes a la velocidad del rayo en un breve momento. Ahora que no había factores externos, el Sword Chi de Jian Chen lo ayudó rápidamente a tomar ventaja y suprimió por completo a la otra persona. En un abrir y cerrar de ojos, el joven se vio obligado a ponerse a la defensiva. Debido a que el manejo de la espada de Jian Chen era demasiado rápido, el mercenario de 30 años no se atrevió a atacar. En cambio, continuó defendiéndose, reaccionando a los movimientos de Jian Chen. Tenía miedo de que si intentara atacar, entonces Jian Chen podría usar rápidamente ese momento para matarlo antes de que el hombre pudiera completar el ataque. No solo eso, sino que Jian Chen estaba luchando contra él a corta distancia. El mercenario de 30 años no pudo mostrar el verdadero poder de su larga lanza a una distancia tan corta, por lo que se quedó con la sensación de tener un brazo atado a la espalda. Después de alcanzar el nivel de Gran Santo, la fuerza de batalla de Jian Chen había mejorado varias veces. Entonces, con su fuerza actual, podría competir contra aquellos de un nivel más alto que él en igualdad de condiciones. Después de intercambiar una docena de golpes de alta velocidad, los dos finalmente se separaron. Sin embargo, el hombre de 30 años parecía estar en un estado lamentable ya que su ropa estaba completamente arruinada en este punto. Algunas partes de su cuerpo tenían heridas de aspecto profundo, e incluso su cuello tenía una línea delgada donde Jian Chen apenas había cortado la primera capa de piel. En cuanto a Jian Chen, además de la única herida en la espalda, no se veía muy diferente. El único cambio fue que su rostro se había vuelto más pálido. Mirando a Jian Chen con un rostro endurecido, el mercenario de 30 años dijo, el enemigo es demasiado fuerte. Lo entretendré mientras todos los demás huyen. Después de luchar contra Jian Chen, el mercenario de 30 años sabía lo rápido y fuerte que era Jian Chen. En el corazón del mercenario, sabía que era posible que no se fuera de aquí con vida, por lo que tuvo que tomar el peor plan de acción para sí mismo. Se había dado cuenta de otra cosa en su corazón con respecto a la situación con la serpiente dorada de rayas plateadas. En aras de mantener este asunto en secreto, Jian Chen definitivamente mataría a cualquiera que intentara abandonar este lugar.
No dejaría que nadie difundiera detalles sobre la situación. Si fuera el mercenario quien estaba en esta situación, habría hecho lo mismo. Esta era la regla de supervivencia para el continente Tianyuan, todo se decidió a puñetazos. Quien fuera más fuerte reiría el último. Al escuchar estas palabras, los mercenarios restantes se sobresaltaron un poco antes de huir inmediatamente del área en todas direcciones. Al ver a todos los mercenarios alejarse, la cara de Jian Chen se oscureció. Cortó su espada para tratar de matar al hombre rápidamente. ¡Ah! El mercenario de 30 años soltó un grito de batalla mientras se movía hacia Jian Chen sin miedo. Debido a la velocidad que demostró Jian Chen, el hombre sabía que era poco probable que se fuera de aquí con vida. En lugar de morir con todos los demás, había decidido que era mejor usar su vida para ganar algo de tiempo para todos los demás. Una vez que se filtrara la noticia de la serpiente dorada de rayas plateadas, no faltarían personas para vengarlo. Timbre. La espada de viento ligero chocó con la lanza larga una vez más, causando que chispas volaran entre los dos. Luego, bajo el control del mercenario de 30 años, la espada se volcó sobre la lanza e inmediatamente salió volando por los aires mientras realizaba un movimiento instintivo. Ante esto, el hombre miró con sorpresa. Sin embargo, pronto apareció una mirada alegre en su rostro cuando inmediatamente manipuló la lanza para apuñalar directamente a Jian Chen en la garganta. Jian Chen sonrió con desdén cuando sus palmas de repente se llenaron de una fuerza santa muy fuerte. Ambas palmas desaparecieron en un borrón, y sus manos se volvieron borrosas cuando salieron disparadas para agarrar el asta de la lanza con fuerza. Al mismo tiempo, la espada de viento ligero que había sido arrojada al aire se detuvo repentinamente, cuando comenzó a emitir un velo de chi de espada que envolvía la espada. Con un gran brillo, la espada de viento ligero viajó rápidamente por el aire, como un destello de luz, pareciendo como si pudiera abrir un espacio en el aire. Con un silbido ensordecedor, la espada atravesó la garganta del hombre, desapareciendo en el área del bosque cercano. ¡Ah! ¡Ah! De repente, los fuertes gritos de algunas personas se podían escuchar desde dentro de los bosques. La espada del alma fue el último recurso de Jian Chen. Hasta que fuera el momento final, Jian Chen no lo usaría fácilmente. Capítulo 95, Beneficio lamentable. Usando la espada del alma, Jian Chen tomó al santo maestro con la guardia baja y lo mató. Los otros mercenarios que habían corrido en todas direcciones para escapar habían caído uno tras otro ante la espada de Jian Chen. El brillo plateado de la espada brilló cuando se disparó hacia Jian Chen. Sosteniendo su mano en el aire, la espada volvió inmediatamente al lugar que le correspondía en sus manos. Cuando golpeó sus palmas, una cantidad feroz de sword chi salió disparada brevemente de la espada. Unos momentos después de que la espada de viento ligero regresara a Jian Chen, la intensa atmósfera proveniente de la espada desapareció repentinamente sin dejar rastro. Poco después, la espada de viento ligero también desapareció lentamente. ¡Ju! Jian Chen dejó escapar una larga bocanada de aire. Ya había peleado 2 batallas seguidas, esto no fue una hazaña fácil de hacer. Después de matar a la serpiente dorada de rayas plateadas y luego matar a los 2 mercenarios de Saint Master, la fuerza santa interna de Jian Chen casi desapareció. Si no fuera por el hecho de que su ley de espada azulete era una técnica única, su fuerza santa no habría obtenido tantos efectos místicos. Sin él, Jian Chen no habría podido matar a la serpiente dorada de rayas plateadas, y mucho menos pelear otra batalla después de ella. Jian Chen movió su cuerpo. Justo cuando comenzó a moverse, la herida en su espalda inmediatamente se quemó con un dolor caliente. Los músculos de la cara de Jian Chen se contrajeron varias veces debido a la fuerte sensación de dolor. Esto realmente duele. Jian Chen siseó por lo bajo. Queriendo moverse, su poderosa alma reunió una gran cantidad de la fuerza santa de la luz de la esencia del mundo hacia él. Lentamente, una gran bola de luz blanca indistinta que había aparecido a su alrededor comenzó a volverse lentamente de color blanco lechoso. Aunque la luz era deslumbrante, era extremadamente cálida y no lastimaba los ojos en absoluto. Bañándose en el brillo de la luz blanca lechosa, la figura de Jian Chen se volvió tan borrosa dentro del brillo que era difícil verlo.
Incluso el profundo corte en su espalda se estaba curando rápidamente bajo la energía de Light Saint Force. Bajo esta fuerza santa de la luz, una sensación cómoda y refrescante surgió espontáneamente de su pecho y se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Pasó por alto el autocontrol de Jian Chen, y apenas pudo contenerse ***. Aunque ya había usado la fuerza santa de la luz antes mientras trataba de resistir el veneno de la serpiente dorada de rayas plateadas, su atención se había estirado muy poco en ese momento, por lo que no había notado la sensación de felicidad que la fuerza santa de la luz le había traído. Pero ahora que podía concentrarse por completo, Jian Chen finalmente se dio cuenta de cuánto placer podía dar la fuerza santa de la luz. Light Saint Force continuó durante un tiempo antes de desaparecer gradualmente, mostrando el cuerpo de Jian Chen una vez más. Jian Chen torció el brazo detrás de la espalda para sentir la herida que anteriormente estaba allí, pero solo podía sentir la piel suave. Aunque la camisa que llevaba puesta estaba empapada de sangre, no sintió ningún tipo de dolor, y no se pudo encontrar ni un atisbo de cicatriz. Asintiendo con la cabeza con satisfacción, Jian Chen comenzó a sonreír ante los resultados milagrosos que había mostrado la luz de la Fuerza Santa. Con una habilidad como esta, la capacidad de Jian Chen para salvar su propia vida sería aún más abundante en el continente Tianyuan a partir de ahora. En ese momento, una sensación de mareo golpeó a Jian Chen cuando el mundo pareció balancearse 2 veces para él. El mareo terminó en un momento solo para ser reemplazado por una ola de agotamiento. En ese momento, Jian Chen sintió que no había dormido durante todo el día y la noche, y estaba en un estado de cansancio muy grave. Jian Chen solo quería encontrar una cama y dormir en ella en ese momento. ¡Qué lástima! La espada del alma y la luz de la fuerza santa provocan un consumo de energía tan alto. En este momento, mi alma evidentemente está agotada. Jian Chen suspiró sombríamente para sí mismo. Sabía que en el futuro, tendría que abstenerse de usar la espada del alma y encender demasiado la fuerza santa. De lo contrario, si se quedara sin alma en el futuro, afectaría en gran medida su fuerza de lucha. Afortunadamente, si bien su alma estaba en su mayor parte agotada, aún no estaba en un punto crítico, por lo que su fuerza de lucha no se vio afectada tanto. Sacando un juego de ropa intacto de su cinturón espacial, Jian Chen miró a los pocos mercenarios en el suelo. Mirando los cinturones espaciales en sus cinturas, la anticipación brilló en los ojos de Jian Chen. Espero que haya algunas cosas buenas en ellos. Jian Chen pensó para sí mismo. En el continente Tianyuan, la mayoría de las personas generalmente colocan todos sus objetos de valor dentro de sus cinturones espaciales. Se podría decir que un solo cinturón espacial podría contener los ahorros de toda la vida de una persona. Por supuesto, muchos mercenarios más débiles eran muy pobres, por lo que no tendrían mucho en sus cinturones espaciales. Al pasar junto a los mercenarios sin tocar sus cinturones espaciales, Jian Chen caminó rápidamente hacia la serpiente dorada con rayas plateadas y la colocó en su anillo espacial. Dado que la serpiente dorada de rayas plateadas era enorme, a Jian Chen le tomó la misma cantidad de tiempo que la mecha de una vela se quemó para almacenar la serpiente en el anillo espacial. Colocando el anillo espacial dentro de los pliegues de su túnica interior una vez más, Jian Chen dejó escapar un suspiro de relajación cuando un sentimiento inocultable de alegría se apoderó de él. Un cuerpo no envenenable. Los recuerdos de los buenos beneficios de la inmunidad de los 10.000 volvieron a la cabeza de Jian Chen. En este momento, tenía el cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas. Y aunque había tragado una buena cantidad de sangre de la serpiente, el resto aún estaba dentro del cuerpo de la serpiente. Se podría decir que, con el tiempo suficiente, Jian Chen podría tomar la sangre y la vesícula biliar de la serpiente dorada de rayas plateadas y refinarlas para obtener un cuerpo no envenenable. Calmando lentamente su corazón, Jian Chen caminó hacia los cuerpos de los mercenarios una vez más y se quitó los cinturones espaciales. Asegurándose de que no tuvieran ningún artículo adicional, salió del área y desapareció en el bosque. Una vez que Jian Chen estuvo lo suficientemente lejos, encontró un lugar vacío para sentarse con las piernas cruzadas. Luego sacó los 20 cinturones espaciales y comenzó a mirar a través de ellos. Los artículos dentro de los cinturones espaciales eran numerosos,
Una buena mayoría de ellos eran elementos esenciales que se necesitaban para sobrevivir dentro del continente Tianyuan. Edredones, tiendas de campaña, comida y agua representaban la mitad de los artículos, mientras que el resto eran artículos de poco valor. Había cantidades lamentables de monedas de plata y cobre apiladas una encima de la otra dentro de los cinturones espaciales, pero Jian Chen no se sintió inclinado a tomar una cantidad tan pequeña. Después de pasar por algunos de los cinturones espaciales, Jian Chen todavía no pudo encontrar ningún artículo de valor. Los cinturones espaciales solo tenían elementos para el uso diario, como vendas y hierbas, ni siquiera se veía un solo Monster Core de clase 1. Jian Chen no tenía una mirada de sorpresa en su rostro, ya que sabía que estos mercenarios estaban aquí en la cordillera de las bestias mágicas para obtener ganancias en primer lugar. Tratar de ganar dinero en un lugar así solo podía significar que eran pobres. Los elementos más valiosos que posiblemente podrían tener serían algunos núcleos de monstruos de bajo nivel. Después de pasar por la mitad de los cinturones espaciales, Jian Chen finalmente encontró uno que tenía una pequeña pila de alrededor de una docena de núcleos de monstruos, pero todos eran prácticamente clase 1 o clase 2. Tomando los núcleos de monstruos del cinturón espacial, Jian Chen continuó mirando el resto de los cinturones espaciales. Rápidamente, Jian Chen había terminado de mirar a través de los 20 cinturones espaciales y los arrojó casualmente a un lado. Girando la cabeza hacia atrás para mirar la pequeña pila de núcleos de monstruos y dinero, Jian Chen no pudo evitar tener una mirada de impotencia. De los 20 cinturones espaciales, solo había recolectado alrededor de 20 núcleos de monstruos y casi 100 monedas de oro. Entre esos 20 núcleos de monstruos, había un solo núcleo de monstruos de clase 3, 6 núcleos de monstruos de clase 2 y el resto eran solo núcleos de monstruos de clase 1. Sin saber si debería reír o llorar, Jian Chen negó con la cabeza y dijo con una sonrisa amarga, ¿no es esta ganancia demasiado baja? Había 2 Saint Masters dentro del grupo y, sin embargo, todavía tenían solo esta lamentable cantidad de núcleos de monstruos. Podría obtener más por mí mismo en un solo día. Almacenando las monedas de oro y los núcleos de monstruos dentro de su propio cinturón espacial, Jian Chen abandonó el área. Al día siguiente, Jian Chen se deslizó por las profundidades del bosque de las bestias mágicas. Sin embargo, después de ser perseguido por la serpiente dorada de rayas plateadas, ya estaba muy cerca del abismo de la cordillera de la bestia mágica. La mayoría de las bestias mágicas aquí estarían en el nivel de clase 3, y muy pocas de ellas estarían en el nivel de clase 2. En comparación con el gran santo nivelado Jian Chen, las bestias mágicas de clase 3 ya no eran una amenaza tan grande como lo eran antes. Aunque tomó un poco más de esfuerzo matarlos, las ganancias aquí serían mayores ya que había más bestias mágicas de clase 3 que bestias mágicas de clase 2. Un solo Monster Core de clase 3 tenía la misma cantidad de energía que 10 Monster Cores de clase 2, e incluso la pureza de la energía dentro del núcleo era mejor que la del Monster Core de clase 2. Eran necesarios para que Jian Chen los usara para cultivar, ya que 3 Monster Cores de clase 3 probablemente lo llevarían toda la noche con su tasa de consumo terriblemente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, Jian Chen había pasado otros 10 días en el bosque donde cazaba bestias mágicas durante el día y cultivaba en aislamiento durante la noche. Después de esos 10 días, la fuerza de Jian Chen había mejorado a pasos agigantados. Aunque todavía estaba en el nivel de Gran Santo Primario, podía sentir claramente que no estaba tan lejos del nivel de Gran Santo Medio. Durante estos 10 días, Jian Chen pasaba cada día caminando con cuidado por las montañas con uno de los Monster Cores de clase 3 en la mano. En un momento, Jian Chen se había encontrado con una bestia mágica de clase 4, pero era demasiado fuerte para luchar contra él. Después de una docena de golpes, Jian Chen escapó mientras sufría una herida grave. A partir de ese momento, Jian Chen había reconocido la fuerza de una bestia mágica de clase 4, por lo que continuó luchando contra las bestias mágicas de clase 3. Posteriormente, cada vez que se encontraba con una bestia mágica de clase 4, simplemente huía de inmediato sin provocarla. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 96. Un encuentro afortunado con una mujer junto al río. En el transcurso de esos 10 días,
Jian Chen había cazado muchas bestias mágicas de clase 3. Aunque no había tantas bestias como cuando había cazado en el bosque de Kargat, las ganancias que había recibido aún eran altas. Tenía alrededor de 20 núcleos de monstruo de clase 3, que era solo un poco más que la cantidad de núcleos de monstruo de clase 2 que tenía. Teniendo en cuenta lo rápido que había cultivado inicialmente los 3 núcleos de monstruos de clase 3 de antes, probablemente terminaría de cultivar el resto de los núcleos en unos 7 días. Sin embargo, lo que Jian Chen no sabía era que, dado que viajaba solo en la cordillera de las bestias mágicas, las bestias mágicas lo encontrarían con más frecuencia que si estuviera en un gran grupo de mercenarios. Esto se debió a que muchas bestias mágicas en la cordillera tenían un sentido del olfato extremadamente sensible y una gran vigilancia. Dado que habían vivido toda su vida en la cordillera, su capacidad para rastrear huellas era notable, por lo que si se encontraban con un grupo fuerte con muchas huellas, las bestias mágicas se alejarían con cuidado de ellos. Entonces, aunque las bestias mágicas no tenían ningún intelecto, su supervivencia perfeccionada se había arraigado profundamente en sus mentes. Pero si se encontraran con una persona débil o soltera que estuvieran seguros de que podrían matar y comer, entonces las bestias mágicas que antes se escondían saldrían y buscarían a esa persona. No necesitarían usar una cantidad extraordinaria de energía para perseguir y cazar a su presa, por lo que, dado que Jian Chen estaba solo en este lugar, la posibilidad de encontrarse con una bestia mágica aumentó considerablemente. Si no fuera por el hecho de que el espíritu de Jian Chen era lo suficientemente fuerte como para detectar movimientos a su alrededor, habría sido derrotado por los ataques furtivos de algunas bestias mágicas. Al día siguiente, Jian Chen con las piernas cruzadas finalmente abrió los ojos cuando se despertó de su cultivo en la parte superior de la rama de un árbol y saltó al suelo. Desempolvándose, echó un vistazo a los núcleos de monstruos que había almacenado dentro de su cinturón espacial. Durante este corto periodo de tiempo, había recolectado una cantidad decente de núcleos de monstruos, y aunque había usado muchos núcleos para cultivar, su anillo espacial todavía tenía muchos núcleos en stock. Todavía hay 50 núcleos de monstruos de clase 2 y 120 núcleos de monstruos de clase 3. Al revisar el inventario dentro del cinturón espacial, Jian Chen asintió con la cabeza con satisfacción. Actualmente estaba usando 20 núcleos de monstruos de clase 2 para cultivar por noche, y su cinturón espacial solo tenía suficiente para 2 días de cultivo como máximo. Todos los demás núcleos de monstruos sumados durarían más de 10 días. Todavía tengo 2 núcleos de monstruo clase 4, uno es del premio otorgado por la Academia Kargat, y otro es lo que mi padre me dio. Dado que el Monster Core de clase 4 tiene mucha más energía en su interior que un Monster Core de clase 3, no sé cuánto me durará un solo Monster Core de clase 4. Pensó Jian Chen. No se dio cuenta de que la cantidad de núcleos de monstruos en su poder se consideraba una gran cantidad de riqueza. Para Jian Chen, era solo una forma de mantener su cultivo durante solo 10 días. Mirando hacia el sol brillante sobre su cabeza, inmediatamente discernió su ubicación y comenzó a caminar hacia las afueras de la cordillera de la bestia mágica sin siquiera detenerse a desayunar. En este punto, la cantidad de tiempo que Jian Chen había pasado en la cordillera era bastante larga. Los núcleos de monstruos en su anillo espacial fueron más que suficientes para que él se cultivara durante unos días, pero los suministros que tenía a mano estaban a punto de agotarse. Entonces, por esa razón, Jian Chen necesitaba regresar a Wax City para reponer sus suministros. No solo eso, sino que también necesitaba manejar la serpiente dorada de rayas plateadas dentro de su anillo espacial, de lo contrario, si se dejaba solo el tiempo suficiente, quién sabía qué tipo de situación ocurriría. Por ejemplo, el cuerpo podría pudrirse. Jian Chen no estaba muy seguro de esas cosas, ya que no había leído sobre ellas en los libros. Entonces, por el bien de lograr su objetivo, Jian Chen quería terminar con el asunto de la serpiente dorada de rayas plateadas lo antes posible. A lo largo de la cordillera se percibía el olor del derramamiento de sangre, algo a lo que las bestias mágicas eran especialmente sensibles. Sería increíblemente imprudente si mantuviera el cuerpo de la serpiente dorada de rayas plateadas aquí, por lo que Jian Chen decidió llevarlo de regreso a Wax City y planificar desde allí.
La cordillera de la bestia mágica tenía mucha hierba alta y densa y la misma cantidad de pantanos. Era difícil detectarlos con solo mirar, pero mientras Jian Chen viajaba por la carretera, estaba atento a todas partes. Durante los últimos días que había pasado en la cordillera, ya se había hundido en los pantanos varias veces antes de finalmente escapar de ellos. Bajo la guía del sol abrasador, Jian Chen logró abandonar la cordillera de la bestia mágica sin desviarse demasiado del camino. Después de caminar durante 2 días, finalmente salió de las profundidades de la cordillera y entró en las tierras planas del bosque. En esos 2 días, el cinturón espacial de Jian Chen había ganado aún más núcleos de monstruos de clase 2. Tomando una bocanada de aire fresco dentro del bosque, Jian Chen inclinó la cabeza para mirar la ropa que había confeccionado con pieles de animales con una sonrisa sombría. Con su apariencia actual, parecía un mendigo. Era una pena que no hubiera mucha agua dentro de la cordillera, lo que hacía imposible que Jian Chen se quitara el mal olor. Jian Chen no se había olvidado del río en las afueras del bosque. Se quitó la ropa de piel de animal, saltó a las profundidades del agua y comenzó a limpiarse la mugre que había acumulado. La cantidad de olor corporal y suciedad que había acumulado en los últimos días ya había cubierto su cuerpo como una armadura, haciéndolo sentir enfermo cada vez que se movía. No se sentía nada cómodo con la sensación pegajosa pero grasosa en su piel, pero se había sentido restringido mientras estaba en la cordillera de las bestias mágicas. Sin embargo, tan pronto como el río apareció a la vista, inmediatamente se quitó esa restricción y saltó al agua. Jian Chen envolvió el cinturón espacial alrededor de su cuello mientras comenzaba a amasar todo su cuerpo. Sus brazos continuaron frotándose por todas partes mientras el agua cerca de él comenzaba a volverse negra por la contaminación. Incluso después de lavarse en el río, no abandonó las aguas. En cambio, flotó sobre su espalda y cerró lentamente los ojos, permitiendo que el río lo bañara. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en reposo mientras se relajaba bajo el placer de las heladas aguas. Los últimos días habían sido agotadores para su mente, mientras viajaba dentro de la cordillera. Ahora que su mente estaba en reposo, las profundidades de su alma se sintieron libres, dejando que Jian Chen finalmente durmiera en paz. Jian Chen cerró los ojos mientras se recostaba en el agua y tomaba un baño suave con el agua fría del río y los cálidos rayos del sol. Su cuerpo desnudo se balanceaba arriba y abajo del río mientras flotaba junto con las olas. A medida que el río fluía, comenzó a flotar en dirección a Wax City, lo que permitió que Jian Chen tuviera un viaje gratis por un tiempo. Entonces, mientras viajaba gratis, podía disfrutar un poco del viaje. Después de un tiempo, Jian Chen perdió por completo la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que viajaba río abajo, pero en ese momento, la cabeza de Jian Chen chocó contra algo suave. En el momento en que sintió el contacto, Jian Chen volvió a la conciencia y se concentró en lo que había golpeado. Fuera lo que había golpeado, se estaba moviendo. Un animal. Jian Chen pensó en su estado mental somnoliento. En un instante, se puso sobrio y reactivó su espíritu a un nivel activo. Jian Chen conoció el entorno circundante cuando cambió instantáneamente de un estado lento a su estado concentrado. Sus ojos previamente cerrados se abrieron de par en par para revelar sus ojos brillantes. Inmediatamente, volteó su cuerpo desde su posición relajada para estar sobre sus piernas. El agua subió hasta su cintura, dejando solo la mitad superior de su cuerpo sobre el agua. Cuando completó esa acción, apareció el rostro de una persona. Era el rostro de una mujer que podía hacer que una ciudad peleara por ella e incluso podría considerarse un rostro blanco como la nieve de la perfección. Los 5 rasgos faciales en su rostro estaban perfectamente combinados hasta el punto de que incluso una persona exigente no sería capaz de encontrar un defecto en ellos. Era como un hada que había descendido al mundo de los mortales. La mujer no parecía tan vieja, más o menos alrededor de * años. Dentro de sus brillantes ojos blancos había pupilas hermosas y oscuras, ella miró lentamente a los ojos de Jian Chen. Debajo, sus * considerablemente grandes estaban expuestos al aire y solo estaban separados de Jian Chen por un margen estrecho. ¡Qué terrible suerte! Pensar que había una mujer bañándose aquí.
Jian Chen pensó de inmediato cuando su rostro comenzó a oscurecerse. Gracias a sus experiencias previas, sabía exactamente lo que estaba sucediendo aquí. No pensó que mientras se alejaba en el río para relajarse después de vagar por la cordillera de la bestia mágica, se toparía con una mujer bañándose en el mismo río en el que él estaba. Ah. Justo cuando Jian Chen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, los pequeños ojos de la mujer frente a él se abrieron de par en par cuando ella también se dio cuenta de lo que acababa de suceder, y un grito salió de su boca. Apestoso sinvergüenza. Sus ojos previamente lentos se pusieron rojos de ira y vergüenza mientras gritaba y balanceaba su brazo rápidamente hacia el pecho de Jian Chen. Estallido. Antes de que Jian Chen pudiera reaccionar, la palma de la mujer ya había golpeado su pecho con un sonido ahogado. Luego, Jian Chen fue enviado volando hacia atrás sobre las aguas cuando un pequeño chorro de sangre salió de su boca. Capítulo 97, Viejo misterioso. La palma envió a Jian Chen volando hacia atrás en el aire por 20 metros antes de hundirse nuevamente en el río. Una mirada de asombro brilló en los ojos de Jian Chen cuando sintió la fuerte energía de su mano. Ese único golpe le había causado una lesión decente, ya que los huesos donde ella había golpeado comenzaron a doler como si algo pesado los hubiera golpeado. El brazo de Jian Chen remó brevemente por el agua antes de saltar a los bosques en el lado opuesto del río. Escondiéndose detrás de un árbol ancho, usó su fuerza santa para evaporar las gotas de agua sobre él antes de tomar el anillo espacial de su collar. Con un simple movimiento, sacó la última prenda intacta y se la puso. Justo cuando Jian Chen se puso la túnica, su rostro ya pálido se congeló momentáneamente antes de saltar hacia un lado a toda prisa. Estallido. Justo cuando Jian Chen esquivó hacia un lado, el árbol en el que se había estado escondiendo previamente explotó en astillas cuando una tremenda cantidad de fuerza santa pura explotó sobre él. Cuando aterrizó donde Jian Chen estuvo una vez, la suciedad a su alrededor salió volando y quedó un enorme cráter en la zona de impacto. Sin vergüenza, pensar que me mirarías tomando un baño, definitivamente te mataré. Había un pequeño tono de tristeza mezclado en sus palabras de enojo mientras su rostro se ponía más rojo por segundos frente a Jian Chen. Sus manos blancas como jade llevaban una fuerza santa de color azul antes de volar hacia Jian Chen tan rápido que silbó en el aire. Sintiendo la gran cantidad de fuerza santa dentro de su palma, la cara de Jian Chen cambió rápidamente y se volvió anormalmente solemne. Reuniendo la fuerza santa dentro de sí mismo, la concentró en su mano derecha y atacó. Estallido. Las dos palmas chocaron entre sí con una explosión amortiguada cuando la onda expansiva salió volando en todas direcciones. Jian Chen salió volando violentamente hacia atrás, chocando contra varios arbustos antes de finalmente caer al suelo. ¡Puf! Una bocanada de sangre salió de la boca de Jian Chen y formó una pequeña niebla sangrienta por un breve momento. Cuando escapó de su boca, su rostro se volvió mortalmente pálido. Con dificultad, Jian Chen inclinó la cabeza hacia arriba con incredulidad ante la mujer que tenía delante. No estaba muy lejos de la edad de Jian Chen y, sin embargo, tenía una cantidad de fuerza tan increíblemente fuerte que había estimado que poseía la fuerza del Gran Maestro Santo como mínimo. Esto se dedujo por el hecho de que Jian Chen conocía su propia fuerza como la palma de su mano, especialmente después de luchar contra Saint Masters mientras estaba en la cordillera de la bestia mágica. Con su fuerza actual, incluso Saint Masters no podría competir contra él. Así que la mujer justo enfrente de él era un oponente increíblemente fuerte que no podía derrotar con facilidad con su fuerza actual. Gran Santo Maestro. Jian Chen tragó saliva con nerviosismo. Pensar que la mujer frente a él era realmente tan fuerte, Jian Chen no podía creerlo. En la Academia Kargat, donde se reunieron todos los individuos dotados del reino Jesun, todavía había un buen número de mujeres jóvenes de la misma edad que la mujer frente a él que ni siquiera eran capaces de condensar el arma santa para ascender a la nivel santo. La mujer caminó lentamente hacia Jian Chen con la belleza de un inmortal que casi podría decirse que no tiene igual en el mundo. Sus hermosos ojos estaban llenos de vergüenza e indignación, su furia desgarraba lentamente su encanto. Cubierto con una fuerte intención asesina mientras lanzaba una mirada de muerte hacia Jian Chen, parecía como si no hubiera querido nada más que convertirlo en picadillo.
La mujer vestía una bata de cuero rosa que estaba bastante desordenada. Estaba claro que se lo había puesto rápidamente sin perder el tiempo suficiente para suavizarse. Su largo cabello estaba colocado detrás de su hombro y pegado a su cintura mientras las gotas de agua lentamente entraban en contacto con su túnica. Con sus zapatillas rosas que no hacían ruido mientras caminaba, la dama caminó lentamente hacia Jian Chen con una espada de color azul en la mano. Al ver la espada con ese color, la cara de Jian Chen cambió. Con dificultad, Jian Chen se arrastró lentamente desde el suelo cuando su mano derecha comenzó a temblar. La mujer seguramente era muy fuerte, de un solo golpe, el brazo derecho de Jian Chen ya había sufrido un golpe tan crítico. Al controlar la luz santa fuerza en el aire, Jian Chen se había asegurado de que su oponente no pudiera ver los efectos curativos de la luz santa fuerza primero. Cuando se trataba del atributo especial que era la fuerza santa de la luz, no quería que nadie supiera sobre el brillo blanco lechoso o las habilidades curativas. Espere, señorita. Esto fue solo un malentendido, no tenía intenciones de echar un vistazo a la señorita tomando un baño. Jian Chen se rió, el poder de la fuerza de la dama lo había asombrado. Sin vergüenza, solo cállate por mí. El hermoso rostro de la mujer se volvió ceniciento cuando escuchó a Jian Chen. Estaba claro que no se sentía mejor, por lo que con un solo paso, su zapato rosa golpeó la ingle de Jian Chen. El cuerpo de Jian Chen se balanceó hacia un lado por esto y lo esquivó por un estrecho margen. Poco después de ese momento, se dio la vuelta y cortó a Jian Chen con su espada de color azul. La espada azul viajaba rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba junto a la figura de Jian Chen. Al ver esto, Jian Chen comenzó a darse la vuelta, pero a pesar de esto, todavía había una gran herida de espada que apareció en el pecho de Jian Chen. La sangre comenzó a salir volando como una fuente mientras fluía violentamente de su cuerpo. En un instante, el par de ropa más nuevo de Jian Chen se había teñido de rojo con sangre. Incapaz de darse cuenta de que estaba cortado, una sensación de ardor comenzó a hincharse dentro de Jian Chen cuando se dio cuenta de que estaba ocurriendo dolor. Rápidamente, comenzó a alejarse un poco de ella mientras dejaba que la forma esbelta de la espada de viento ligero apareciera en su mano. Aunque Jian Chen se había topado con la vista de su cuerpo desnudo, esto no fue a propósito. Él ya se había disculpado 3 o 4 veces, pero la dama todavía estaba tan enojada y pidiendo su muerte, esto provocó una gran cantidad de ira en ella. La joven no planeó dejar ir a Jian Chen y lo persiguió. Su espada azul llevaba un tipo de fuerza santa que parecía sonar como ondas mientras cortaba hacia Jian Chen. Jian Chen soltó un gemido cuando sus ojos brillaron con una mirada helada. A pesar de que la dama era más fuerte, él no era el tipo de persona que se sienta y espera a ser capturado. Con el movimiento de su mano, la espada de viento ligero entró en acción. En un rayo de plata, la espada atacó la garganta del aspirante a asesino. La espada ya iba tan rápido como podía, pero la fuerza de su oponente no era tan grande como para que no se atreviera a intentar bloquear el ataque. Haría lo que fuera necesario para ganar, incluso si su oponente fuera una niña. Jian Chen no dudó en absoluto. Justo cuando la espada azul estaba a punto de hacer contacto con Jian Chen nuevamente, torció su cuerpo e hizo que la espada raspara su axila. Jian Chen, por otro lado, ya tenía su espada apuntando a su garganta. En ese momento, la señora dejó escapar una expresión llena de pánico mientras daba un pequeño grito. Inmediatamente girando su cuello, ella había esquivado la puñalada de Jian Chen en su garganta, pero a pesar de todo eso, había una delgada línea de sangre que se escapaba de la pequeña herida que la espada había hecho. Sintiendo un pequeño dolor en el cuello, la dama tuvo una pequeña expresión de pánico cuando sus hermosos ojos finalmente comenzaron a revelar una pequeña cantidad de miedo. Al ver esto, Jian Chen comenzó a sonreír por dentro. Aunque la mujer era fuerte, no tenía suficiente experiencia en combate, por lo que en esta pelea estaba en desventaja. Sin embargo, Jian Chen tampoco planeó dejar ir a la mujer. Sintiendo el dolor agudo y ardiente que ella le infligió, la espada de viento ligero de Jian Chen se volvió borrosa mientras perseguía a la mujer. El rostro de la mujer se volvió aún más aterrorizado cuando la espada de viento ligero comenzó a atravesar su cuerpo. De repente,
el cuerpo de la mujer desapareció repentinamente de la línea de visión de Jian Chen antes de reaparecer a 10 metros de distancia por alguna extraña razón, como si fuera una especie de truco de magia. El corazón de Jian Chen tembló cuando vio a la niña reaparecer a 10 metros de él. Pero cuando vio que el rostro de la chica palidecía, parecía que había necesitado una gran cantidad de energía para usar una técnica de movimiento tan rápido. Podría ser que este sea un tipo especial de habilidad de batalla, pensó Jian Chen. Sin vergüenza, pensar que levantarías la mano contra una mujer, esta no te dejará ir. Para ser puesta en tal estado por una persona más débil, la niña estaba furiosa. Después de gritarle a Jian Chen, la espada de color azul en su mano comenzó a brillar más cuando toda la fuerza santa dentro de ella surgió y latía alrededor de la espada. La mujer levantó su espada y gritó: primera forma de las artes imperiales del agua, golpe del dragón de agua. Mientras hablaba, la cantidad concentrada de fuerza santa dentro de su espada tomó la forma de un dragón casi instantáneamente antes de separarse de la espada y cargar contra Jian Chen. El rostro de Jian Chen cambió en el mismo momento en que vio la forma borrosa del dragón salir de la espada. Cuando el dragón apareció a la vista, Jian Chen había sentido una fuerte sensación de presión, haciéndolo sentir como si estuviera cargando una roca de 1000 libras en su espalda. Solo respirar ya era una tarea pesada, y mucho menos esquivar. Su rostro cambió aún más drásticamente cuando se dio cuenta de su situación actual. La única forma de defenderse de este dragón de agua era esquivarlo, pero era incapaz de hacerlo. Sabía que la cantidad de fuerza santa dentro del dragón de agua era lo suficientemente fuerte como para que no pudiera tomarla sin causarle un daño grave. ¡Qué persona tan amenazante! No me culpes si te trato mal. Los ojos de Jian Chen brillaron peligrosamente cuando Sword Chi comenzó a girar alrededor de su espada una vez más. Una vez envuelta por completo, la espada se levantó de las manos de Jian Chen y se disparó hacia la mujer a tal velocidad que incluso a simple vista sería difícil detectarla. Cuando la mujer vio que la espada venía hacia ella, la herida en su cuello comenzó a picar levemente. La dama se puso pálida de miedo. La técnica secreta que había usado para esquivar el golpe de Jian Chen antes había consumido mucha energía, así como con el dragón de agua. En este momento, su fuerza santa interna estaba prácticamente vacía, por lo que no pudo esquivar la espada. Desesperadamente, le ordenó al dragón de agua que regresara y bloqueara la espada entrante. Inmediatamente, el dragón de agua se dio la vuelta y persiguió a la espada de viento ligero. Abriendo su mandíbula gigante, golpeó la espada de viento ligero. Sin embargo, la espada de viento ligero era incomparablemente más rápida que el dragón. Cuando las fauces del dragón de agua se cerraron de golpe, solo probó el aire ya que la espada estaba ahora a solo 1 metro del cuello de la dama. Indignante, tener la audacia de levantar una mano contra la joven señorita. En este momento crítico, un anciano furioso vino volando de los cielos, gritando en un tono fuerte que resonó en toda el área. La figura de un hombre grande salió volando y se paró frente a la mujer, bloqueando la espada de viento ligero. Este era un anciano de alrededor de la edad de ***, con una gran constitución que parecía tener una altura de 2 metros de altura. Llevaba una túnica blanca que tenía el cabello colgando detrás de él con un anillo de jade que lo mantenía en su lugar. Sus ojos agudos con cejas blancas a juego lo habían hecho parecer un individuo muy agudo. Al ver la espada de viento ligero viajar hacia él, el anciano no pudo evitar tener una mirada de desdén. Con una mueca, levantó su poderoso brazo derecho en el aire y atrapó la hoja entre sus 2 dedos. A pesar de la fuerte cantidad de Sword Chi, no había dañado al anciano en absoluto. Inmediatamente después, el anciano agitó su otro brazo hacia el dragón de agua que se acercaba, haciendo que se detuviera repentinamente. Al momento siguiente, el dragón de agua comenzó a disiparse antes de dispersarse en el chi del mundo. Tío Feng, ayúdame a matarlo rápidamente. Al ver la llegada del anciano, el rostro de la mujer ya no tenía una expresión de terror, en cambio, el tono encantador volvió a su discurso mientras hablaba con enojo como si Jian Chen la hubiera agraviado. El anciano no le prestó atención, en cambio, sus ojos miraron a la espada de viento ligero que fue detenida por él con una pequeña cantidad de asombro. Inclinando la cabeza para mirar a Jian Chen, dijo: ¿Cuál es tu nombre y quién es tu maestro?
Capítulo 98, otra gran pérdida. Tío Feng, ¿qué tonterías le estás diciendo? Ayúdame a matarlo. La chica gritó detrás de él con una mirada furiosa en sus ojos. Sus ojos ya estaban llorosos al pensar que Jian Chen había visto su cuerpo en todo su esplendor. De hecho, solo pensar en cómo estaba desnuda frente a Jian Chen la enojó más allá de lo creíble, lo que también la hizo sentirse agraviada. Esta era la primera vez desde que nació que un hombre la veía así, y era un extraño. Para la dama conservadora, este tipo de resultado era peor que la muerte. Jaja, joven señorita, aunque su tío Feng no está dispuesto a ayudar, entonces deje que su tío Un venga a enseñarle una lección a este atrevido matón. En ese momento, otra voz entró en el claro cuando apareció otro anciano vestido de blanco. Apareciendo frente a Jian Chen, agitó su puño por un breve momento antes de golpear el pecho de Jian Chen. La fuerza del anciano era increíblemente profunda, en ese puño, Jian Chen no dudó de que era extremadamente fuerte. Inmediatamente esquivando hacia un lado, Jian Chen de repente sintió una gran presión en su cuerpo. La presión era tan grande que se sentía como si todo su cuerpo estuviera cargado con un peso de 1000 libras, o incluso una montaña. Respirar ya era una tarea difícil, todo su cuerpo se sentía como si estuviera a punto de ser aplastado. Justo en el momento en que la presión era más fuerte, el brillo azul y violeta de su dantian comenzó a parpadear rápidamente. Sin embargo, mientras su dantian estaba pasando por tal estado, el propio Jian Chen no se dio cuenta. Viejo Un, espera un momento. El primer anciano llamado Tío Feng por la dama gritó cuando su rostro cambió rápidamente. Desafortunadamente, había hablado demasiado tarde. El llamado Tío Un miró su puño cuando golpeó el pecho de Jian Chen con precisión. Una bocanada de sangre escapó de su boca cuando sintió que sus órganos internos se dañaron. El anciano había aplastado el pecho de Jian Chen lo suficientemente fuerte como para dejar una abolladura en él. El anciano no solo rompió los huesos de Jian Chen donde fue golpeado, sino que incluso sus órganos internos sufrieron daños graves. En el momento en que el anciano atacó a Jian Chen, el débil brillo azul y violeta parpadeó cuando hizo contacto con la palma del anciano antes de desaparecer instantáneamente. Jian Chen, por otro lado, fue enviado volando de regreso. Sí. La cara del anciano cambió cuando dio un pequeño sobresalto. Mirando a Jian Chen volar en el aire con una cara atónita, sus ojos contenían un destello de incredulidad y asombro. Jian Chen voló 30 metros en el aire antes de estrellarse contra el suelo con una gran explosión. Mientras yacía en el suelo, escupió una gran bocanada de sangre al sentir el dolor de sus órganos rotos. Su rostro ya estaba tan blanco como una hoja de papel por la falta de sangre, incluso su rostro estaba flácido. Al ver a Jian Chen apenas con vida, el llamado Tío Un comenzó a parpadear lentamente antes de abrir la boca para decir, joven, tienes una vitalidad tan fuerte si puedes recibir uno de mis golpes sin morir. Bien entonces, hoy te dejaré ir. Dicho esto, el llamado Tío Un caminó hacia la mujer. Ahí, espero que no haya más disturbios. Dijo el anciano detrás de la mujer. El llamado Tío Feng agitó su mano y envió la espada de viento ligero atrapada entre sus dedos hacia Jian Chen. Cuando hizo contacto con él, desapareció de la vista. Joven señorita, vámonos ahora. El llamado Tío Feng dijo en voz alta mientras una gran bestia mágica voladora descendía, aterrizando cerca de los tres. Sin embargo, la ira de la mujer no estaba completamente satisfecha. Girando la cabeza hacia atrás, dijo, Tío Feng, esa persona aún no está muerta, eso no servirá. Lo quiero muerto hoy. Caminó hacia Jian Chen con su espada lista para atacar, estaba claro que no quería que Jian Chen se saliera con la suya al verla bañarse. Joven señorita, no hagas tantos problemas. El tío Feng se paró al frente para evitar que la niña se acercara a Jian Chen. Tío Feng. La mujer discutió. Todavía se había sentido agraviada hasta el punto de lágrimas en los ojos, casi a punto de llorar en cualquier momento. Joven señorita, no seas tan rebelde. Se está haciendo tarde, así que deberíamos irnos ahora. El anciano detrás de ella habló rotundamente. Con un movimiento de sus manos, una gran bola de fuerza santa envolvió a la dama y la colocó encima de la bestia mágica voladora.
Encima de la bestia mágica voladora, la dama pateó con ira al anciano que la puso allí. Tío Un, ¿por qué no estás malcriando a Lueniar? Los dos ancianos se miraron a los ojos con una mirada de impotencia. Al subirse a la bestia mágica voladora, inmediatamente despegaron del suelo con una gran ráfaga de viento, enviándolos a volar hacia el horizonte. En el aire, la dama se paró sobre la espalda de la bestia mágica voladora y miró fijamente a la figura de Jian Chen que se encogía rápidamente. En sus ojos había una mirada de ira que nunca se disiparía. Tío Feng, tío Un, ¿qué está pasando con ustedes dos? ¿Cómo pudiste dejar ir a ese sinvergüenza? Golpeó su pie con enojada queja. La niebla en sus ojos ya se había convertido en lágrimas que amenazaban con caerse de sus pestañas. Al escuchar eso, el llamado tío Feng suspiró. A juzgar por lo húmedo y desordenado que estaba su cabello, él ya sabía lo que le había pasado. Joven señorita, ese hombre es bastante complicado. En este momento, el clan está bajo mucha presión. En este momento crítico, es mejor evitar hacer nuevos enemigos en caso de que traigan una nueva fuente de problemas al clan. Dijo el tío Feng impotente. Tío Feng, ¿desde cuándo eres un cobarde con miedo a la muerte? La fuerza de ese sinvergüenza era débil, ¿cómo puedes pensar que podría ser una amenaza para nuestro clan? Dijo la señora enfadada. Joven señorita, ese hombre realmente no es simple, es mejor no ofender a nadie. Aunque su poder es bastante débil, la persona detrás de él es definitivamente fuerte. Dijo el primero que golpeó a Jian Chen, el tío Un con una cara solemne pero preocupada. Luego, levantó su mano envuelta en tela para mostrar las dos heridas profundas en su mano derecha. Aunque la sangre se había detenido, todavía se podía ver que la mano derecha del anciano tenía dos heridas que iban desde el hueco de la palma hasta el dorso, como si una espada la hubiera atravesado. Cuando la dama vio la mano herida del anciano, sus labios rojos cereza se abrieron de par en par junto con sus ojos con incredulidad. Tío Un. Estás herido. Ella gritó de asombro. El llamado tío Feng comenzó antes de decir, viejo Un, qué inesperado que estés herido. El tío Un asintió con la cabeza lentamente, esta herida me la dio ese joven de 20 años. ¿Cómo es esto posible, tío Un? Tienes que estar bromeando. La fuerza del sinvergüenza no era fuerte en absoluto, si ni siquiera podía vencerme, ¿cómo podría hacerte daño? Ella saltó hacia adelante en estado de shock. Viejo Un, ¿cómo te hiciste una herida así? Dijo el tío Feng con duda. El tío Un solo pudo mirar al otro con la cara en blanco, yo tampoco lo sé. Cuando lo ataqué antes, sentí un dolor en la palma de la mano y luego vi la herida. Lo que sea que me haya lastimado, no lo sé. Al escuchar esto, el tío Un dio un grito ahogado, este joven realmente es complicado. Desde el momento en que vi su arma santa, supe que se destacaría entre las masas, su arma santa no era como la de todos los demás. Pase lo que pase dentro de él, hizo que su arma santa sea aún más fuerte, incluso su fuerza no coincide con lo que se esperaba. La mujer quedó atónita por las palabras del tío Un. Es bueno que no lo matemos, de lo contrario, el que está detrás de él sería una gran molestia para nuestro clan si da un paso adelante. En este momento, solo podemos esperar que los que lo apoyan no sean demasiado fuertes, o que esta persona solo haya heredado algunas técnicas de sus antepasados. Junto a la orilla del río, Jian Chen se acostó en el suelo con sangre tiñendo su ropa de rojo. El puño del anciano había causado graves daños a Jian Chen, los huesos de su pecho estaban aplastados y sus órganos sufrieron un trauma extremo. En este momento, además de estar completamente consciente, Jian Chen no podía moverse. Se podría decir que desde que nació Jian Chen, este fue el daño más grave que había sufrido. Si no fuera por el hecho de que había usado una forma única de cultivar y había refinado su cuerpo de una manera que superaba con creces a los demás, la mano del anciano lo habría enviado a una muerte desordenada. La fuerza santa de la luz de la esencia del mundo comenzó a surgir y condensarse hacia Jian Chen. Rápidamente, Jian Chen quedó envuelto en el brillo blanco lechoso y lo absorbió en cada poro de su cuerpo. Con eso, Jian Chen estaba comenzando a recuperarse a un ritmo muy rápido. Capítulo 99, regresando a Wax City.
La fuerza santa de la luz dentro de la esencia del mundo se reunió dentro de Jian Chen y rápidamente comenzó a curarlo. Sin embargo, las heridas de Jian Chen eran demasiado graves, por lo que incluso con los milagrosos efectos curativos de la luz Saint Force, Jian Chen tardó mucho en recuperarse. Controlar la luz Saint Force había ocupado gran parte del espíritu de Jian Chen. Después de 4 horas, había usado casi todo su espíritu, lo que provocó que se detuviera. En este momento, sufría una gran pérdida de sangre y un dolor de cabeza vertiginoso. También estaba muy agotado y deseaba dormir, era casi como si no hubiera dormido durante 3 días y 3 noches y estaba casi inconsciente. Después de curarse a sí mismo durante 4 horas, su cuerpo interior fue curado por un poco menos de la mitad de su fuerza original. Sus órganos internos habían sido tratados por Light Saint Force, y aunque no se curaron por completo, las partes lesionadas habían vuelto a crecer. Todo lo que quedaba eran los huesos fracturados en su pecho que eran un poco más problemáticos que sus órganos. En cuanto a las graves heridas en su pecho, los huesos fracturados ya habían perforado su carne. Entonces, cada vez que Jian Chen se movía, incluso un poco, las heridas en su pecho hacían que Jian Chen sintiera aún más dolor. El dolor era tan intenso que las señales que recibía su cerebro prácticamente lo torturaban. Reclinándose lentamente sobre la hierba, cerró los ojos y lentamente comenzó a usar el resto de su espíritu para curarse a sí mismo. Sin embargo, Jian Chen afortunadamente había memorizado la totalidad del contenido de la ley de la espada azulet, el método de recuperación. Con el método de recuperación, pudo recuperar lentamente su espíritu. Jian Chen se acostó en la hierba durante todo el día y la noche. Sin mover su cuerpo una sola vez, sus ojos habían permanecido cerrados por el mismo tiempo. El tiempo pasó rápidamente a medida que se acercaba la tarde. Los ardientes rayos del sol se volvían moderadamente cálidos lentamente a medida que salía de las montañas. En ese momento, la piedra como Jian Chen finalmente abrió los ojos. Después de un día y una noche completos de curación, el espíritu que había usado finalmente se repuso. Al ver el color del cielo, Jian Chen no dudó ni un momento y comenzó a reunir la luz Saint Force. Rápidamente, comenzó a sanar su pecho una vez más. Cuando la luz Saint Force entró en su pecho, las piezas de los huesos fracturados habían comenzado a unirse y sanar. Durante otras 4 horas sin parar, el espíritu de Jian Chen finalmente se agotó una vez más. Sin embargo, después de 4 horas de curación, el pecho de Jian Chen finalmente se recuperó por completo. Sin embargo, el espíritu de Jian Chen aún no se recuperó y afectó su movilidad, por lo que Jian Chen volvió a sentarse en el césped con las piernas cruzadas y comenzó a usar el método de recuperación para recuperar el espíritu perdido. Aunque no estaba muy lejos de Wax City, pero teniendo en cuenta que el uso de Light Saint Force era demasiado llamativo con su brillo deslumbrante y que la curación en Wax City era demasiado inconveniente, nadie sería capaz de detectar Light Saint Force. A excepción de Radiant Saint Masters. Sin embargo, ¿quién podría garantizar que había un maestro santo radiante en las cercanías de Wax City? Los santos maestros radiantes eran raros dentro del continente Tianyuan, por lo que muchas personas no lograrían encontrar e invitar a uno para que se ayudara a sí mismos. Jian Chen pensó que si revelara su habilidad para usar Light Saint Force como Radiant Saint Masters, entonces obtendría una gran cantidad de gloria y nunca tendría que preocuparse por la escasez de núcleos de monstruos. Sin embargo, después de 3 días completos de curación continua, el cuerpo de Jian Chen finalmente recuperó la salud. Al levantarse, inmediatamente partió por el camino oficial de regreso a Wax City. El camino oficial se llenó de caravanas escoltadas por grupos de mercenarios armados pero ensangrentados. Aunque Jian Chen era un viajero solitario, nadie le prestó más atención. A pesar de su ropa ensangrentada por las heridas que obtuvo, para todos los mercenarios dentro del continente Tianyuan, este era un espectáculo muy común de ver. Prácticamente todos los mercenarios habían visto este tipo de cosas todos los días. Caminando por la carretera, Jian Chen recordó el evento de hace 3 días, especialmente la hermosa niña y su cuerpo desnudo que había aparecido justo frente a él. Esta fue una vista que dejó un profundo efecto en Jian Chen porque incluso en su vida anterior, nunca antes había tenido una experiencia como esta.
Hace 3 días fue la primera vez que vio el cuerpo de Jade de una mujer en esta medida, y el cuerpo de esta niña era casi como si perteneciera a un inmortal. Sin embargo, cuando Jian Chen pensó en la fuerza gigantesca de la dama, su corazón todavía no podía creerlo. La niña parecía tener 18 años, 20 años como máximo. La diferencia de edad entre ella y Jian Chen era casi inexistente, pero para ser un gran maestro santo a esta edad, Jian Chen solo podía sonrojarse de vergüenza por su talento innato. Muy pronto, Jian Chen entró en Wax City y esperó a que los guardias de la ciudad vinieran a inspeccionarlo. Como tenía la imagen de un sobreviviente herido y ensangrentado, no había impuesto monetario para ingresar a la ciudad. Aunque los guardias eran codiciosos de dinero, su codicia no carecía de moral. Al ingresar a Wax City, Jian Chen no dio un paseo e inmediatamente se dirigió hacia una posada. Una vez que consiguió una habitación, Jian Chen comenzó a cultivar. Aunque hace menos de un mes que se abrió paso para convertirse en un gran santo, su fuerza aún no era lo suficientemente fuerte como para protegerse dentro del continente Tianyuan. La chica de hace 3 días no solo hizo que Jian Chen experimentara la derrota, sino que también le hizo darse cuenta de cuánta fuerza necesitaba. Después de pagar la habitación, Jian Chen se quedó allí dentro de la habitación durante 10 días. En esos 10 días, Jian Chen no había dado un solo paso fuera de su habitación y solo usó los núcleos de monstruos en su poder para cultivar. Incluso para las comidas hizo que la camarera de la posada se lo llevara directamente a su habitación. Después de que pasaron los 10 días, la fuerza de Jian Chen había mejorado enormemente. Ya alcanzando el nivel del gran santo medio, la fuerza santa dentro de sí mismo ahora era mucho más fuerte que antes. Incluso su arma santa, la espada de viento ligero, había sido mejorada y se volvió aún más difícil que antes. Con 10 días de cultivo, los núcleos de monstruo de clase 3 que tenía Jian Chen casi se habían ido, dejando a Jian Chen con 2 núcleos de monstruo de clase 4. Saliendo de la cama, Jian Chen caminó hacia la ventana para mirar el cielo. Debido a que había pasado tanto tiempo cultivando, ya no podía distinguir qué hora era y solo podía confiar en la posición del sol para obtener una hora aproximada. Justo afuera, el sol brillaba intensamente sin una nube en el cielo por millas. Con la enorme bola roja en llamas en el cielo emitiendo fuertes rayos de calor, significó el comienzo de la tarde. En este momento, debería ser el momento de lidiar con la serpiente dorada de rayas plateadas. Realmente espero con ansias la inmunidad de los 10.000. Jian Chen dijo mientras observaba la masa de personas afuera. Capítulo 100, 10.000 inmunidad, 1. Jian Chen salió de la posada y fue a la feria a comprar algunas docenas de calabazas para almacenar agua, así como un barril lo suficientemente grande como para que quepa una persona. También repuso su suministro casi agotado de elementos esenciales para la vida cotidiana, así como para vivir en el desierto. También se compraron otros 20 o más pares de ropa ordinaria. Después de almacenar todo esto dentro de su cinturón espacial, Jian Chen dejó Wax City directamente y se dirigió hacia el desierto. Jian Chen llegó a una arboleda desierta y miró a su alrededor. Después de confirmar que no había personas presentes, sacó un anillo espacial de su cinturón espacial y recuperó la serpiente dorada con rayas plateadas del anillo. Luego quitó las docenas de calabazas que acababa de comprar una por una y las colocó cuidadosamente en el suelo. El corazón de Jian Chen saltó incontrolablemente hasta su garganta cuando vio la serpiente dorada de rayas plateadas de casi 80 metros de largo frente a él. Un sentimiento de emoción surgió involuntariamente desde el interior de su corazón. Después de mirar fijamente a la serpiente dorada de rayas plateadas por un tiempo, Jian Chen respiró hondo para calmarse gradualmente. Luego, caminó lentamente hacia la serpiente, su espada de viento ligero se materializó en su mano. ¡Pu! Jian Chen perforó su espada directamente en el área de 7 pulgadas con cicatrices de la serpiente. Inmediatamente después, brotó sangre roja fresca. Sin dudarlo, Jian Chen abrió una de las calabazas tan rápido como un rayo y colocó la abertura del tamaño del puño de un niño debajo del cuerpo de la serpiente. La calabaza directamente comenzó a recoger ese flujo constante de sangre. Mientras tanto, el olor fuerte y acre de la sangre grasienta llenó el aire y gradualmente comenzó a difundirse por el aire.
Al oler ese olor a sangre grasienta que se difunde continuamente, fuerte y punzante, Jian Chen frunció el ceño y murmuró: esta serpiente dorada de rayas plateadas es realmente digna de ser llamada una bestia rara y única. No había imaginado que el olor de la sangre ya sería tan espeso. El tono de Jian Chen parecía estar un poco preocupado, estaba preocupado de que el fuerte olor de la serpiente le traería algún tipo de problema. Si bien Jian Chen estaba extremadamente ansioso, algo impaciente y tenía mucha anticipación, toda la sangre del cuerpo de la serpiente finalmente se recolectó después de 2 horas. La mitad de las docenas de calabazas que había comprado ya estaban llenas. Según los cálculos de Jian Chen, la cantidad total de sangre que había recolectado era de alrededor de 100 kilogramos de peso. Después de sellar cuidadosamente las calabazas llenas de sangre, Jian Chen las colocó todas en su cinturón espacial. Luego, una vez más almacenó el cuerpo de la serpiente en su cinturón espacial e inmediatamente abandonó el área. El olor de la sangre de esta serpiente dorada de rayas plateadas ya se había estado difundiendo por el aire durante 2 horas. Aunque se había vuelto bastante débil, Jian Chen todavía no estaba seguro de que no provocaría ningún percance, por lo que cuanto antes se fuera, mejor. Aunque Jian Chen sabía que tal vez se estaba preocupando demasiado, en aras de minimizar el peligro, todavía estaba dispuesto a pasar por tales inconvenientes. Jian Chen regresó a Wax City. Después de descansar allí durante 2 días y no escuchar noticias especiales, se fue una vez más. Esta vez, no regresó a su ubicación original, en cambio, llegó exactamente al lugar opuesto de donde había estado anteriormente. Después de avanzar casi 20 millas por un sendero, finalmente encontró un área desolada y segura. Luego, una vez más se quitó la serpiente dorada de rayas plateadas de su cinturón y comenzó a diseccionar el cuerpo. Aunque podría haber diseccionado el cuerpo dentro de la ciudad, la serpiente dorada de rayas plateadas, después de todo, no era una bestia mágica normal. Una vez que su cuerpo fuera disecado, ese fuerte olor a sangre volvería a impregnar el área. Un olor a sangre tan único definitivamente atraería a bastantes expertos para investigar. Con el nivel actual de fuerza de Jian Chen, aún no podía enfrentarse a los muchos expertos ubicados en Wax City. La disección del cuerpo transcurrió sin problemas. Aunque la defensa de la capa exterior de escamas de serpiente dorada de Silver Striped Golden Snake era extremadamente fuerte, la fuerza actual de Jian Chen había aumentado bastante en comparación con su nivel anterior. Por lo tanto, cortar las escamas de la serpiente solo requería una pequeña cantidad de fuerza. Jian Chen retiró con cuidado un objeto rojo sangre del tamaño de un pulgar del estómago de la serpiente. Cuando lo levantó hasta el nivel de sus ojos para examinarlo más de cerca, no pudo evitar sonreír y murmurar para sí mismo: así que esta es la preciosa hiel de serpiente dorada de rayas plateadas. El color de la hiel de la serpiente era completamente diferente al de cualquier otra serpiente. Las agallas de serpiente normales tenían un color verde azulado y negro, pero la agalla de esta serpiente dorada con rayas plateadas era completamente carmesí. Se parecía a una gema roja. Jian Chen sacó una pequeña botella de jade de su cinturón espacial y colocó cuidadosamente la hiel de serpiente del tamaño de un pulgar en la botella. Esta hiel de serpiente era sumamente importante. Si quisiera refinar la píldora 10.000 inmunidad, entonces necesitaría bastantes agallas de serpiente. La importancia de esta parte del cuerpo era mucho más preciosa que la sangre de la serpiente dorada de rayas plateadas. Poco después, Jian Chen eliminó por completo la piel de la serpiente dorada de rayas plateadas. Al mismo tiempo, la apariencia de la serpiente cambió drásticamente, ahora parecía un largo asterisco asterisco. Las partes más preciosas de la serpiente dorada de rayas plateadas eran su sangre y hiel. Sus otros órganos internos y su carne también valían cantidades considerables, pero no eran muy útiles a los ojos de Jian Chen. Posteriormente, Jian Chen almacenó el cadáver de la serpiente en el anillo espacial, con la intención de continuar con los siguientes pasos más adelante. Después de terminar el asunto de la serpiente dorada de rayas plateadas, Jian Chen miró a su alrededor. Dudó un poco y parecía indeciso mientras parecía estar allí y contemplar por un momento. Finalmente, Jian Chen mordió y recuperó el gran barril que había preparado antes, y lo colocó suavemente en el suelo.
Luego continuó recuperando todas las calabazas llenas de sangre y procedió a vaciarlas en el tonel. Jian Chen ahora planeaba refinar la inmunidad de los 10.000. Esto se debió a que la sangre de la serpiente dorada de rayas plateadas tenía un olor demasiado fuerte, lo que le impedía refinarla en una ciudad llena de gente. Poco después, toda la sangre dentro de las calabazas se vertió en el barril grande, los casi 100 kilogramos de sangre llenaron la mayor parte del barril de una persona. Ahora el olor fuerte y punzante de la sangre salió del barril y dio vueltas en el aire durante mucho tiempo sin dispersarse. Una cantidad tan grande de sangre acumulada hizo que el olor fuera aún más denso y atacó el sentido del olfato de Jian Chen, haciéndolo casi incapaz de respirar. La sangre de algunas bestias mágicas especiales era completamente diferente a la de una bestia mágica normal. La serpiente dorada de rayas plateadas fue un ejemplo de esto. Cuando Jian Chen había bebido la sangre de la serpiente para desintoxicarse, Jian Chen había ignorado por completo su olor extremadamente grasoso ya que se había concentrado por completo en curarse a sí mismo. Por lo tanto, no había notado que la sangre de la serpiente tenía un olor tan intolerable en ese entonces. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.